No, no sé. Claro, no, bueno, a todos primero la bienvenida a la sesión de análisis numérico y optimización. Un gusto, la charla de hoy es a cargo de Pedro Morín. Creo que la mayoría lo conocemos, pero igual, licenciado y doctor en matemática de la Universidad del Litoral. Actualmente es investigador principal del CONICET y profesor titular y director del Departamento de Matemática de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. Entre los premios, bueno, tiene el Gaviola 2010 y actual, reciente premio de el mejor artículo de la revista de la UMA, con Sebastián Pauletti y Aníbal Chico Ruiz, que lo van a presentar hoy mismo en un par de horitas. Así que, bueno, gracias Pedro por aceptar dar esta charla, y bueno, te dejo. Hablas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que siempre me gusta mucho participar de la UMA y bueno, en esta ocasión especial, gracias por permitirme entrar en sus hogares, de alguna manera, y por madrugar para esta charla. Yo ya hablé un poco de este tema en la reunión de la UMA del año pasado, pero quería contar algunas tribulaciones y lamentos de este tema, digamos, y algunas cuentas lindas, sencillas que se pueden seguir en una charla. Entonces, voy a comenzar hablando de cómo son los métodos, o lo que entendemos por métodos time stepping de elementos finitos. Entonces, cuando uno tiene un problema elíptico o un problema estacionario, tiene un dominio y lo parte con una triangulación tau h, y considera el espacio de, por ejemplo, elementos finitos que son las funciones continuas, que en cada elemento, o sea, en cada triangulito o en cada tetraedro de 3 dimensiones, es un polinomio de grado menor o igual que L, donde el L lo deja fijo de entrada. Entonces el espacio, por ejemplo, si tiene condiciones de borde, divisor y homogéneo, son las funciones continuas en el dominio, en el borde valen 0 y que en cada elemento son un polinomio de grado menor o igual que L. Muy bien, entonces ahí usa la aproximación de Galerkin y aproxima funciones con funciones discretas que están definidas en esa partición. Cuando uno resuelve un problema parabólico o evolutivo en general, no tiene por qué tener la regularidad de un problema parabólico, los métodos adaptativos en general lo que van haciendo es hacer un paso, resolver en una malla, refinar o refinar la malla, decidir si el paso es suficiente para la aproximación, y después hacer otro paso, y entonces va tomando distintos pasos que pueden ser más largos o más cortos, y a la vez que va tomando pasos, va tomando distintas triangulaciones en cada uno de esos eslabones de tiempo. Entonces, al final de toda la corrida computacional, lo que termina teniendo es una partición del tiempo y una sucesión de triangulaciones, una para cada eslabón de esos de tiempo. Y entonces lo que llamamos complejidad nosotros de esa partición espacio-tiempo es la suma de las cardinalidades de todas las triangulaciones. Es como decir, si estuviéramos pensando que el espacio es de una dimensión y el tiempo también es de una, este cardinal sería la cantidad de rectangulitos que hay en este libro. Bien, entonces lo que queremos estudiar, aquí está el espacio finalmente de funciones que viven sobre esta partición espacio-tiempo, que son las funciones que en cada intervalito son una función de elementos finitos de la triangulación espacial. Lo que queremos entender es esta noción de mejor aproximación, que llamamos acá sigma n de una función u, que es el ínfimo entre todas las particiones de cardinal menor o igual que n. Bueno, esta P se me chispoteó, es una de estas. Es el ínfimo entre todas las particiones de ese cardinal menor o igual que n, del mejor error que puedas cometer. Y la idea es entender para qué funciones ese ínfimo decrece como una constante por n a la menos s. Es decir, que si aproximo una función con una partición espacio-tiempo de n de complejidad n, cuando el error tiende a 0 como n a la menos s. Sí, a eso lo llamo la clase de aproximación a su vez.
Esto está bien entendido para problemas estacionarios y elípticos, y nosotros queríamos ver si lo podemos extender a problemas dependientes del tiempo. Entonces, lo primero que digamos, tuvimos una idea de cómo hacerlo, y lo primero que nos surgió es que tenemos que aprender a trabajar con este tipo de aproximaciones en problemas unidimensionales, pero con funciones a valores en espacio de Banach. Bueno, cuando uno estudia la ecuación del calor, puede pensar que la está estudiando con un problema, una ecuación diferencial ordinaria en un espacio, el H1 o el L2. Entonces, digamos, vamos a tratar de entender, y en eso me voy a enfocar en esta charla, cómo estudiar este problema de aproximación y de clases de aproximación en una dimensión, pero con funciones a valores vectoriales, lo que se suele decir vectoriales, que es en un espacio de Banach. Entonces vamos a considerar un espacio de Banach separable, una potencia P de integración, que la podemos, digamos, en estos casos es importante trabajar hasta P igual a 0 y no desde P igual a 1, y un intervalo real, y voy a llamar B sub IXR al conjunto de polinomios de grado menor o igual que R menos 1, uso lo que es usual en teoría de aproximación, que es hablar del orden polinomial y no del grado, porque entonces R tiene que ver con la cantidad de parámetros y la dimensión del espacio. Entonces, son los polinomios de grado menor o igual que R menos 1, pero a valores en X, es decir, combinaciones de las funciones escalares T a la J, pero multiplicadas por las constantes que son elementos del espacio de Banach X. Y entonces el mejor error de aproximación se llama E sub R de FI P, donde P es la norma que voy a usar, es el ínfimo entre todos los polinomios de este espacio de F menos P sub. Entonces quiero enfocarme en este problema y entender para qué funciones este error decrece cuando yo haga particiones como n a la menos s. Entonces, cuando tome ahora una partición del intervalo 0t, pienso en t como un t final del problema evolutivo, para una partición genérica del intervalo de tiempo 0t, considero el espacio de funciones que voy a llamar BR tau X, en lugar de I ahora pongo una tau acá, que son el conjunto de todas las funciones en LP del espacio 0tx, que restringidos a cada subintervalo son un polinomio de grado menor o igual que R-1 a valores en X. Esto cuando escribo I en T es un abuso de notación, estoy pensando son subintervalos de esta partición, o sea, el T0, T1, el T1, T2, alguno de esos. Muy bien, y el mejor, una observación, acá estoy considerando, al pedirle que la función esté en LP, estoy permitiendo que estos polinomios sean discontinuos, lo cual se adapta a una aproximación de un problema con un método tipo de discontinuo Galerkin. Y busco el mejor error de aproximación con una partición, entonces lo llamo, no le pongo nombre, pero busco el ínfimo para funciones en este espacio de F menos, bueno, acá era una P, vamos a aprovechar, de F menos P, que es lo mismo que la suma de los mejores, de los menores errores de aproximación en cada uno de los subintervalos. Entonces quiero ver cuándo puedo hacer que este error decrezca como el cardinal de estas particiones a la menos s. Bien, para eso necesito meterme un poco con espacios de Besov para funciones evaluadas a valores vectoriales. No se me asusten porque voy a ir tratando de volver a tierra en cada momento. Entonces, de nuevo tengo el espacio de Banach separable, una potencia P entre 0 e infinito y un intervalo real. Los espacios LP de un intervalo a valores en X están bastante bien estudiados a través de las integrales de Bochner y son las funciones medibles cuya integral, cuya norma LP es finita. Y en el caso del L infinito, la norma es la del supremo esencial. Entonces, dada una función en este espacio, en un LP de estos, voy a definir las diferencias, ¿no? Acá está la fórmula de las diferencias de orden R para cualquier R, pero a mí me gusta pensar que tengo la diferencia de primer orden es f de t más h menos f de t, y la diferencia de orden R se define por inducción como la delta h de delta h R menos 1, ¿sí? Entendiendo que delta h es lo mismo que delta h1, porque es una vez aplicado el operador.
Entonces, esta fórmula que está acá es como el binomio la fórmula del binomio de Newton, pero bueno, con el -1 acá. Pero esencialmente esta es la definición. De esta nota, definición inductiva, uno ve que si miro la norma LP de una diferencia de orden R, está acotado por la norma, dos veces la norma LP de una diferencia de orden R-1, porque tengo la diferencia de orden R-1 desplazada y vuelta a poner. Y aquí aparece mínimo entre 1 y P, bueno, porque cuando el P es menor que 1, lo que cumple la desigualdad triangular es la norma LP a la P. Bien, entonces esas son las diferencias que están bien definidas si la función está en LP. Y los módulos de suavidad se definen, el módulo de suavidad omega R, que es el módulo de suavidad de la función f en el intervalo i de orden R, en LP y con parámetro U, es casi obsceno la cantidad de parámetros que tiene esto, es el supremo para los módulos de H menor o igual que U de las diferencias que recién acabo de definir, medidas en LP. Y este intervalo IRH es el intervalo donde la diferencia está definida, de tal manera de que ni T de R más H queda dentro del intervalo. O sea que esto es una sutileza nada más. Entonces, ese módulo se define como el supremo, y aquí, bueno, dice la observación que tomar H positivo es lo mismo que tomar H positivo y negativo, porque estoy como mirando un intervalo. Cuando estoy en dominios ya se complica un poco porque tengo que mirar todas las direcciones. Entonces este es el módulo de suavidad definido con el supremo, y el módulo de suavidad promediado se define como el promedio de los módulos a la P y todo a la 1 sobre P. Lo interesante es que estos dos módulos diferentes son equivalentes, y que bueno, en algunos casos será más conveniente usar el supremo y en otros casos será más conveniente usar la integral, depende de lo que uno quiera demostrar. Por suerte son equivalentes, la demostración no es muy complicada, pero tampoco es trivial. Bien, entonces, ahora sí llegamos con esos módulos a la definición de los espacios de Bessov. Para S positivo, si tomo un R que sea más grande que la parte entera de S, defino la seminorma de Bessov BSPQ en el intervalo como la integral entre 0, y acá puse la longitud del intervalo sobre R, pero podría poner 1, y son todas normas equivalentes, de U a la menos S por el módulo. Perdón, está pasando, parece la policía diciendo que no se puede salir de las casas. Bien, entonces digo, la integral de U a la menos S, acá está la parte singular de esta integral, que va a medir la regularidad por omega sub R de F I U P, y acá puedo medir a la Q. Diferencial U sobre U a la 1 sobre Q. Esa es la definición de la seminorma de Bessov BSPQ. Cuando Q es menor que infinito, y para Q igual a infinito se transforma en un supremo, donde desaparece esto. Bueno, y la norma BSPQ es la suma de la norma LP más esa seminorma. Entonces vamos a decir que una función está en este espacio de Bessov BSPQ cuando su seminorma sea finita y la norma es la suma de las normas. Es como cuando uno piensa en Sobolev, piensa la norma LP y la norma LP de la última derivada. Una observación interesante es que esta integral, como estas omegas son funciones decrecientes, esta integral se puede reemplazar por una suma tomando intervalitos diádicos. Y que queda de esta forma, y esta también es útil para probar algunas desigualdades o alguna inversión. Entonces esta integral se puede reemplazar por esta suma diádica, y este supremo también por este supremo donde está el 2 a la KS como peso. Bien, entonces el primer resultado que hace falta probar o sea, el objetivo es, los voy a saltear un par de páginas, quiero llevarlos al objetivo. El objetivo es probar una especie de teorema de Bramble-Hilbert, que el ínfimo de aproximación por polinomio de la f está acotado por la longitud del intervalo a la s, bueno, más 1 sobre p menos 1 sobre q, por la seminorma BSPQ. Acá tengo LP y acá tengo LQ, por eso aquí aparece 1 sobre P menos 1 sobre Q. Esta especie de teorema de Bramble-Hilbert es el objetivo, pero en lugar de tener la seminorma de Sobolev, tengo la de Bessov.
Entonces, para eso, primero tengo que pasar, vuelvo atrás un poquito, por la desigualdad esta de Jackson, la estimación de Jackson, que me va a estimar el mejor error, la mejor aproximación por polinomios de la f en términos del módulo de suavidad. ¿Sí? Entonces, este teorema de Jackson lo que dice es que si la función está en el LP, aquí no hace falta pedir más regularidad, porque digamos, la regularidad la voy a medir después, existe un polinomio de P a valores vectoriales, tal que f menos PR está acotado por este módulo de suavidad W sub R. En otras palabras, existen constantes, que son los elementos del espacio de Banach X, A0, A1 hasta R-1, tal que la norma LP de f menos la suma de T a la J por A sub J está acotado por este módulo de suavidad a la P. Bien. Este resultado es conocido para funciones a valores reales, pero no lo era para nosotros para funciones a valores vectoriales en un espacio de Banach. Entonces, una observación más. Era conocido para R igual a 1. Si pienso R igual a 1, que son las constantes, esto no es otra cosa que una especie de desigualdad de Poincaré, y esa vale para funciones a valores en espacio de Banach, con la misma demostración existente. Pero cuando estábamos buscando cómo demostrar este resultado, en los libros de Bohr y compañía, aparecía una demostración por el absurdo que usaba la compacidad, y entonces no podíamos llevarla a espacios separables, ni siquiera a espacios de Hilbert. Pero, entonces, cuando estábamos tratando de demostrarlo, se nos ocurrió pensar, digamos, si yo tengo la desigualdad para R igual a 1, que es Poincaré, ¿cómo puedo ir a grado superior? Puedo hacer una especie de inducción. Y entonces se nos ocurrió una demostración de Bramble-Hilbert, que después Ricardo me contó que está en un paper de Fairfield, pero que es muy linda y que tiene una idea que se las quiero contar. Entonces, el teorema de Bramble-Hilbert en un intervalo I dice que si tengo una función en el espacio de Sobolev WRP, existe, esto quiere decir que las derivadas hasta orden R están en el EP, existe un polinomio a valores vectoriales, P sub R, tal que el error está acotado por la longitud del intervalo a la R por la seminorma WRP, es decir, la longitud del intervalo a la R por la norma LP de la derivada de orden R de la F. Y menor o igual acá con un rulito quiere decir que hay una constante, pero que no depende ni de la longitud del intervalo ni de la F. Puede depender de R y de P, pero nada más. Y del espacio X, por supuesto. Entonces la demostración parte de lo siguiente. Les cuento esta demostración porque es como una idea que quisimos extrapolar al otro caso. Si la función está en W1P, existe una sub 0 tal que la norma de NLP de f menos a sub 0 está acotada por la longitud de I por la norma NLP de f'. De f' la derivada con respecto al tiempo, que es la única variable. Eso es la desigualdad de Poincaré. La hipótesis inductiva es justamente este resultado que queremos probar, que si tengo una función en WRP, existen constantes A0 hasta AR-1 en el espacio de Banach, tal que f menos el polinomio formado por esas constantes está acotado por la longitud a la R por la derivada de orden R de f en el. Y ahora viene el paso inductivo. Supongo que tengo una f en WR más 1 de P. Entonces la derivada de f' está en WRP. Entonces aplico la hipótesis inductiva en esta f'. Me dice que existen elementos A0 hasta R-1 de X, tal que f' menos el polinomio formado por esas constantes en LP está acotado por la longitud a la R por la derivada de orden R de la f', que es la derivada de orden R más 1 de la f. Ahora bien, voy a definir esta función f mayúscula de t como la integral de esa de recién. Entonces tomo la f e integro el polinomio. Me queda a0 a la t, a 1t cuadrado sobre 2, hasta r menos 1 t a la r sobre r. Y el término de orden 0 lo dejo en 0. Entonces, ahora, por el resultado para r igual a 1, esta función f, como esta está en WRP, también está en W1P. Entonces ahora uso el resultado de r igual a 1. Existe una constante C0, tal que f de t menos C0
en LP está acotado por la longitud de I, por la norma de F'. Pero F' recordemos que es esto. Entonces, esto de acá a la izquierda es ahora reescribo la f de t que está definida acá, y me queda f de t menos todo este polinomio donde he agregado el C0 de ahí. Y eso me quedó acotado por módulo de I por la norma de F' en LP, pero la norma de F' en LP que está acá, está acotada por módulo de I a la longitud de I a la R, derivada de orden R más 1 de la F. Cuando lo pongo ahí, lo que tengo es el teorema que quería demostrar para R más 1. Esta demostración es genial y vale en cualquier dimensión. Hay que hacer un poquito usando las fórmulas de ese tipo regla de Leibniz, pero la verdad que me gustó mucho. Me gustó porque la descubrí y después, bueno, la encontré que ya estaba hecha, pero es una idea genial a partir de Poincaré demostrar Bramble-Hilbert por inducción. Bien. Cuando yo quiero demostrar la estimación de Jackson, se complica un poquito. Lo que quiero demostrar es que hay un polinomio, tal que el error está acotado por el módulo de continuidad de orden R, cuando uso polinomios de orden R. Y el primer paso es demostrar esta desigualdad, que es una especie de Poincaré, que existe un A sub 0 en X, tal que F menos A sub 0 en LP está acotado por, bueno, este promedio de estas diferencias de orden H. Y el segundo paso consiste en demostrar que también existe un A sub 0, tal vez otro, donde la norma LP de ese A sub 0 está acotado por el módulo de suavidad de orden M, más la diferencia en LP de orden H, para un cierto H fijo. Entonces, está claro que este resultado así no podría suceder, porque si la f fuera un polinomio de grado m-1, este módulo da 0, y entonces esto no tiene por qué 0. Necesito poder poner algo de orden pequeño aquí abajo, de alguna manera que me saque las constantes. Bien, entonces con estos dos resultados uno hace una especie de inducción un poquito más sofisticada y obtiene lo que quiere. Esto es lo que yo hubiera querido descubrir, que estuve quemándome las cejas un buen rato para probar algo así, y no lo logré, pero en un momento iluminado encontré un paper de Storosenko y Oswald, que también me asusté porque el paper estaba en ruso. Dije, acá está el resultado porque lo están citando de varios lados, y cuando lo voy a buscar estaba en ruso. Pero por suerte existe toda una biblioteca paralela de traducciones de esos papers. Si a alguien le interesa, me los pide y se los puedo mandar. Bien, entonces, esos resultados estaban hechos para funciones de valores reales, pero esas demostraciones, como son constructivas de esta manera, se pueden extender a funciones a valores en espacio de Banach. Bien, entonces, una vez que tenemos ese resultado, que es la desigualdad de Jackson, podemos llegar a la desigualdad de Whitney, que nos dice que el mejor error con polinomios de orden R se puede acotar por la longitud del intervalo a esta diferencia de exponentes, por la seminorma BSQQ. Y acá es importante hacer esto para normas P y Q a la hora de trabajar con mallas adaptativas, y para eso, para que aparezca esta diferencia, hace falta en algún paso de la demostración comparar la norma LP de polinomios a valores en espacio de Banach con la norma LQ de polinomios, y ver que aparece en la desigualdad la longitud del intervalo I a la 1 sobre P menos 1 sobre Q. Esto es una consecuencia, haciendo un argumento de escala, de tener una equivalencia de las normas LP con las LQ cuando estoy mirando polinomios de grado R en el intervalo 0,1, o de grado R menos 1. Y esto no es tan trivial como uno pensaría, porque si bien uno piensa los polinomios son un espacio de dimensión finita, todas las normas son equivalentes, eso es cierto, pero estos son polinomios a valores en un espacio de Banach que tiene dimensión infinita. Por lo tanto, ese argumento tan rápido no sirve. Pero es cierto, y les quiero contar esta demostración que ya la he prometido en un par de charlas. Es cortita, no se asusten que no me voy a pasar mucho el tiempo.
Entonces la idea es demostrar que la norma, todas las normas de estas LP en el 0,1 son equivalentes, y para eso las vamos a comparar con una norma que llamo norma estrella, que es el máximo de la P evaluada en los T sub J, que son los nodos de Lagrange. Entonces, tomo el intervalo y los subdivido en todos intervalos X espaciados. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el dibujo para R igual a 5. Tomo nodos X espaciados, podría tomarlo de otra manera. Esta es la demostración que les voy a presentar. Y entonces vamos a probar que todas estas normas son equivalentes a esta, que es el máximo de la P, los P sub J son la evaluación de la P en esos 5 puntos. Bien, entonces, primera parte de la demostración. Defino L sub I de T como la función de Lagrange, o sea, el polinomio de grado menor o igual que R, menor que R, tal que LI en el nodo T sub J es delta IJ. ¿Sí? La base típica de Lagrange para polinomios dada unos nodos. Entonces, cuando yo mire la norma LP del polinomio, escrito en esa base, bueno, esta es la definición de la norma, es esta integral, escribo la P como combinación lineal de la base de Lagrange. Y estos P sub J son los valores. Eso sigue valiendo tal cual como funciones a valores reales. Uso la desigualdad triangular. Acá me aparece un menor o igual con una constante, porque si el caso si P es menor que 1, la desigualdad triangular vale con una constante. Y me queda acá adentro la norma de los P sub J y acá la integral de las LJ. Entonces puedo sacar el máximo de los P sub J, que es la norma estrella, y acá me queda una constante que depende del grado polinomial que estoy usando, que es, qué sé yo, la suma de las integrales de las LJ a la P. Ahí debería haber puesto módulo de LJ a la P. Vamos a poner así. Porque podría ser negativa. Entonces ahí tengo la primera desigualdad, que es como la más inmediata. Ahora, ¿cómo pruebo la otra? También es muy bonita la demostración. Ahora tengo el polinomio y quiero probar que esta norma, que escribí acá. Ahora estoy mirando, está bien, tomo el polinomio P, que es suma de P sub J LJ, y elijo, la norma P estrella es el máximo de los valores de los P sub J. Entonces elijo I, el elemento que me realiza ese máximo. Ahora voy a mirar los puntos T alrededor de ese T sub I, ¿no? Las funciones de Lagrange, si ese es el T sub I, hay una, la LI, que vale 1 ahí, y vale 0 en los de los otros lados. Y todas las otras valen 0 aquí. Eso es lo que tienen las funciones de Lagrange. Una vale 1 y todas las otras valen 0. Y son polinomios, o sea, son cosas continuas. Entonces, la idea es la siguiente. P de T es la norma de la norma X de P en un punto T, es la suma de los LJ de T por P sub J, norma X. Y acá es mayor o igual con un rulito, de nuevo por... Ah, no, acá este es un espacio de Banach, así que... Por la desigualdad triangular, esto es... Separo la LI, y acá me quedo con la suma de las J distintas de I. Me quedo con todas esas sumadas, pero restadas acá. Ahora, esta P sub I es justo la que es igual a P estrella. Por lo tanto, esto es mayor o igual que norma de P estrella, y acá me queda esta suma. La suma de las funciones de Lagrange con valor absoluto. Ahora, la LI, cerca del T sub I, la LI, en T sub I, LI vale 1, o sea que por acá es más grande que 3/4, digamos. Y puedo tomar un intervalito suficientemente chico de tal manera de que todas las otras LI sumadas sean menores que un cuarto. Por lo tanto, todo este número es mayor o igual que un medio cerca de ese intervalo. O sea que la norma de P de T X es mayor o igual que un medio por la norma de esa P estrella en este intervalito de ancho delta. Ahora, ese intervalito de ancho 2 delta lo puedo elegir uniformemente para cualquiera sea el P sub I. Puedo elegir el peor porque las funciones de Lagrange son R nada más.
Entonces la integral ahora entre 0 y 1 de P de t es mayor o igual que la integral en ese intervalito de ancho 2 delta, o de ancho delta si estoy en un extremo, de P de t, y ahí en ese intervalo esta función es mayor que norma de P estrella, y por lo tanto esto es más grande que delta sobre 2 a la P. Este 2 a la P aparece de hacer un medio a la P por la norma de P, y acá me faltó una potencia P. Y entonces tengo probada la otra desigualdad. Bien, esto me gustó porque es una demostración también bonita de este resultado. Finalmente, voy a usar el teorema de Whitney, que me dice que si defino E sub R como la mejor aproximación con polinomios de orden R de f en el intervalo I, entonces esa E sub R está acotado por la longitud de I a esta potencia por la seminorma BSQQ. Esta es una de las primeras transparencias que mostré, pero la estoy volviendo a mostrar. Y entonces quiero, de alguna manera, encontrar la mejor triangulación para poder minimizar esta noción de error. Entonces lo que se suele usar es este algoritmo que se llama Greedy, que lo que uno hace es comenzar con la partición tau 0, que es un solo intervalo, el 0t, y ahora repetir este procedimiento, marcar los elementos de la partición tau sub k que tengan ese error mayor que delta. Voy a volver atrás. Este error, por definición es esto, pero además está acotado por esto de acá. O sea, gracias a que acá tengo una longitud de un intervalo, una potencia positiva, esto va a tender a 0 a medida que yo refine. Y eso va a garantizar que este algoritmo termina en tiempo finito. Entonces, el delta está fijo de entrada acá. Entonces, tomo una partición con un solo intervalo. Si este error es más grande que delta, lo refino. Eso quiere decir poner el punto medio en el intervalo. Repetir. Ahora ya tengo una partición con dos intervalos. Y me fijo en los dos intervalos. Si este error es más grande que delta en alguno de ellos, refino esos y procedo de esa manera. Con este algoritmo, lo que se puede probar, gracias a la desigualdad de Whitney de la diapositiva anterior, es que si esa función f, yo aplico el algoritmo SF para una f en LP. Ahora, lo que me garantiza ese algoritmo es que si esa función f está en BSQQ, este algoritmo va a terminar con una partición del intervalo cuyo cardinal está acotado por epsilon a la menos 1 sobre s, donde epsilon es el error, es decir, la f menos p en LP me va a quedar acotada por epsilon, y además el cardinal está acotado por epsilon a la 1 menos s. O sea, si pongo todo junto, me queda que el error, esta p ahora es una función polinomial a trozos en esa partición que me construye este algoritmo, está acotado por el cardinal de la partición a la menos s por la seminorma BSQQ. Muy bien, y con esto termino porque me pasé unos minutos. Muchas gracias por la atención. ¿Quedó alguien? Sí, sí, estamos. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran hacer? Sí, me había muteado, muy buena, muy buena. Te hago una pregunta. Dale. Sí, está bueno. Yo te había preguntado y me mandaste unos papers que no tuve tiempo, la verdad, de mirar, porque creo que yo te pregunté si había una demostración directa de esto del error, que es lo que vos estás haciendo, ¿no? Pero sin usar la teoría de interpolación, porque lo que yo conocía era, por ejemplo, si uno toma mallas uniformes, o casi uniformes, el error es el óptimo, digamos, el que corresponde. Si la función, basta que la función, no hace falta que la función esté en BSPP, sino que basta que esté en BSP infinito, que es un espacio un poco más grande. Eso claro, vos acá, cuando vos haces esa estimación de Jackson en el intervalo I, tenés acotado f menos el polinomio por el módulo de continuidad. O sea que eso
te daría la norma BS infinito en ese intervalo, ¿no? Porque multiplicada por la longitud del intervalo a la S. Sí. Pero claro, el problema es que eso no se puede sumar, me parece a mí. O sea, ¿cómo sumás si tenés una malla? ¿No es cierto? En cambio, si vos Vos ponés decís, P o QQ como estás poniendo vos, elevás y sumás, eso sí se puede hacer. claro, claro. Sí, o sea, vos lo que estás pensando es en el segundo parámetro. Ese en principio Claro. no es tan importante. O sea, uno tendría que poder. Sí, bueno, es que Esto- en realidad en las mallas uniformes es lo que yo te decía. Yo sé, en el caso de R sale con el método de interpolación. Va, lo leí en el libro de Bore y Lorenz, pero no claro. sé si hay una Claro, demostración. lo bueno es que acá esto te permite ir a Q mucho más pequeños, menores que 1. No, no, es cierto. Para el caso de adaptividad me parece que necesitas el Ah, QQ, no te ah, ok, sirve. ok. Pero yo hablaba para el caso de mallas uniformes. No, pero a lo mejor, vale, toda esta demostración no se usa la teoría de interpolación. Claro, pero el problema es que vos haces una estimación local y después la sumás. Y eso es lo que no sé yo cómo hacer si yo pongo Ah, B. ok. En cambio, con O la sea, teoría la de idea sería interpolación, ver si, por ejemplo, qué pasa acá cuando yo tome Q igual a infinito. Perdón, si yo quiero poner acá Q infinito. claro, y vos querés el error acotado por BS, P infinito. Creo que está bien, te sale a vos localmente. Te sale que Sí, esta sí, norma por la medida de I a la S, sí, en un claro. intervalo. Pero si tenés un intervalo y lo partiste, ya no puedo sumar, me parece. Porque la Ah, infinito. esa es la parte. Creo No, lo yo. tengo que Entonces, pensar. esto suele con la teoría de interpolación. Entonces, la segunda pregunta sería, ¿no vieron eso? Si lo que se ve No. en el caso de R es que el módulo de continuidad equivale a la funcional K del método de Sí, interpolación. Eso no claro, pero lo... esto sirve para, digamos, esa demostración te sirve para P mayores que 1, nada más, mayor o igual que 1. Como nosotros queríamos eh, para P menor que 1, teníamos que hacer. ¿Seguro? No. ¿Seguro no sirve para P menor que uno? Creo que también sirve, ¿eh? Ah, puede Ah, ser. por ahí estoy equivocado, habría que Me mirar. quedó, Pero me quedó esa idea y que por eso no. no, no estoy seguro ahora, Pensamos. quizás tenés razón. Pero ¿lo pensaron si se puede hacer para los espacios Banach esa? Sí, la parte esa de interpolación parece que sí Sí, sale para espacio de Banach. sí, bueno, Pero creo que abandonamos esa idea porque tenía el problema de que no se salía para Q menor o iguales que 1. Entonces, menores que 1. por ahí tenés razón, lo voy a mirar de nuevo en el libro. Lo voy a mirar, por curiosidad. O sea que no sé, en principio no sabríamos cómo se hace para el error con BSP infinito, en una No, malla cuatriforme. Claro, no lo sé yo, la verdad. no, lo voy a pensar. Yo tampoco. Lo sé solo con cada método que lo hace Babusca. Bueno, muy interesante, la verdad, Bueno, buenísimo. gracias. ¿Qué es eso de los rusos que dijiste? ¿Tenés una página que hay traducciones? No, no, los papers están en las dos versiones. Se ve que la revista en algún momento decidió traducirlos. Porque Yo yo he cuando lo leído. busqué, el primero que encontré era en ruso y lo que hacía era poner el celular con el Google Translate Sí, y vos sí, ponés sí, la imagen y te lo pasa, ¿viste? Pero era imposible leer un paper así, imagínate. claro, hemos Empecé a hecho eso. sacar fotos. Sí, sí, hemos hecho eso con Irene, me acuerdo, con el Translator, con el Google Translator, incluso con otro, ¿cómo se llamaba? Otro traductor que había, sí. Y más o menos el enunciado del teorema llegamos a entender, pero era muy Claro, complicado, sí. claro, y no, pero después encontramos que esos papers había como que el journal tenía las dos versiones, la rusa Claro, y la en inglés. eso No está bueno. era, me llevó un Porque, tiempito, pero cuando la encontré dije, está bueno porque todo esto de la teoría de aproximación está hecho muchísimo por los rusos, ¿no? claro, claro, sí, 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 son muy buenos, no, realmente estos teoremas son geniales. Sí. Bueno, gracias. Wow, gracias a vos. Pedro, Sí, sí, es un detalle, no hace al problema en general pero hay un detalle en la pantalla 13 o 14, me parece que hay como una suerte de equivalencia de normas con los módulos de suavidad, si no entendí mal. O sea, había una equivalencia, ¿no? Vos tenías una acá, norma máximo. sí, La, acá.
como que la norma máximo era equivalente y ponías otra norma P, puede ser, con estos W. Me acuerdo. Ahí estoy compartiendo no sé si es esta o... Sí, en algún momento vos usás una suerte de equivalencia de las normas de los W. Puede ser. Sí, sí. Eso era mi pregunta. Digamos, es una equivalencia como si fuera un espacio de dimensión finita, como que los W son un espacio de dimensión finita. O sea, las normas son equivalentes, quiero decir. Claro, no, lo que pasa es que los W tienen ciertas propiedades que son crecientes, cóncavos, y entonces probar que el supremo es comparable con el promedio, no sé si es eso lo que estás preguntando. Sí, 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 sí. No, ahí se usa, claro, que estos omega, no omega, perdón. Sí, estos omega son funciones crecientes y cóncavas y tienen una cierta propiedad de crecimiento. Entonces de ahí se prueba que es lo mismo digamos, es comparable mirar el máximo que mirar el promedio, que es una manera de lo que estoy mirando acá. O sea, mirar el máximo de esto en H, sí, es lo mismo que mirar el promedio que está acá. Ajá. Pues, digamos, pues no son funciones cualesquiera, digamos, son... No, está bien. Pero es una clase que no es un espacio de dimensión finita que vale como la equivalencia. Claro, de las claro. normas. Okay. Sí. Bueno. Está bueno. Hola, Paula. Ahora reconozco que era tu voz la que dijo hola antes de empezar la charla. Ahora te veo. Hola. Bueno, les agradecemos a Pedro. Si hay más preguntas, vamos a tener que hacerlas fuera de este momento porque ya comienza la otra charla en breve. Nos usan la sala. Así que sí, tenemos que desalojar la sala. Así que bueno, muchas gracias, Pedro. Esta sesión, continúa mañana con la charla de Laura. Así que nos vemos mañana. Ahora lo que hay ahora es de otra sesión. No, ahora es otra cosa. Ahora es otra sesión. Sí. Esta sesión continúa mañana. Perfecto. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo. Nos vemos. Gracias a todos. Muy linda la charla. Gracias. Buena, muy buena.